me interesaba mucho que vieran así propofol y benzodiazepinas, que es finalmente probablemente los fármacos que más acceso van a tener ustedes. Y ahorita, por ejemplo, tenemos un desabasto horrible de ketamina por la pandemia, donde no tenemos ni para el hospital. Y ha sido uno de los inyectores como más útiles por sus efectos, y ahorita van a ver, más o menos. Entonces, permítanme. Cerré. Un segundito. Hipnóticos. Vamos a ver rápidamente estos dos. Y son poquitas diapositivas porque pues es más como lo que quiero que sepan, que ya más o menos vimos. Y de lo primero que vamos a hablar súper breve es de etomidato. Entonces, el etomidato también es anestésico no barbitúrico, y te vamos a ver dónde trabaja y todo, pero este tiene una gran ventaja, que es como muy cardioestable, es decir, tiene efectos cardiovasculares leves, así como las benzodiazepinas, y tiene poca liberación de histamina. Entonces, esto también es un factor importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las cosas que son ajenas al cuerpo, todas pueden producir una reacción alérgica. Y el problema de la reacción alérgica con relación a los efectos cardiovasculares es que la histamina es vasodilatadora. Entonces, una vasodilatación mediada por histamina es peligroso, sobre todo si en el paciente sano es muy peligroso una reacción alérgica. Imagínense un paciente que tiene compromiso cardiovascular. Entonces, por ejemplo, eso también da pie a cómo nosotros escogemos algunos medicamentos, por ejemplo, con relación a otros fármacos, los relajantes neuromusculares. Atracurio, cisatracurio son muy histaminérgicos. Entonces pueden causar una depresión cardiovascular severa en los pacientes que hacen reacción alérgica al medicamento. Entonces, no están indicados de primera instancia en los pacientes con alteraciones de este tipo. Lo mismo, yo tomo esta decisión, por ejemplo, cuando voy a hacer una inducción en un paciente que no tengo a lo mejor benzodiazepinas o que necesito un efecto más rápido, pues realmente voy por etomidato. Obviamente, esta hipnosis no da analgesia, así como las benzodiazepinas no dan analgesia, así como el propofol no da analgesia. Sí, te duerme, pero no te quita el dolor. Y eso es como súper importante. Entonces, viene en una ámpula de 10 mililitros y trae 20 miligramos. Es decir, son 2 miligramos por mililitro. Y ahorita, fíjense, ¿dónde trabaja? Igual. También es gabaminérgico. Eso quiere decir que va a hiperpolarizar la membrana, y esta hiperpolarización de la membrana va a hacer que sea poco reactivo al estímulo umbral. Entonces, eso también es bien importante. Doctora Molly. Perdón. Entonces, aquí los rangos de dosis son más o menos de 300 microgramos por kilo, de 200 a 300. Entonces, en una persona de 70 kilos, 70 por 300, le toca más o menos una ámpula completa. Generalmente empezamos la dosificación desde los 200 microgramos por kilo, y tú puedes lograr también sedación a partir de los 50, 100 microgramos. Entonces también lo puedes utilizar como sedante nada más. Entonces, una persona normal con una ámpula, tú vas a tener un efecto rápido. Y esto es lo que quiero que también entiendan ustedes, que es algo que
que es importante conocer este fármaco, es decir, yo tengo una dosis adecuada, ¿no? Digamos, un poquito más de 200 microgramos por kilo, y en más o menos de un minuto, el paciente ya va a tener efecto. Sí, ya se va a quedar dormido, entre comillas. Tiene una vida media de 2.7 minutos y tiene una semivida de eliminación terminal de 2 a 5 horas. Si se dan cuenta, es muy parecido al propofol, pero dura un poquito menos que él. ¿Se acuerdan? El propofol dura más o menos entre 8 y 10 minutos su efecto. Y la vida de eliminación es también un poquito más corta por lo mismo. Entonces, estos datos ya me gustaron más para ustedes porque son como más concretos, para no echarles más choro. Finalmente, el etomidato es un fármaco seguro, sobre todo en lo cardiovascular, que también trabaja a nivel de receptor GABA y que obviamente a estas dosis, que por ejemplo en los niños menores de 15 años, yo puedo aumentar la dosis solo para tener el mismo efecto. Entonces, dependiendo del paciente que yo voy a dormir, pues yo voy a variar esto. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes recuerdan esto, es más que suficiente. ¿Cuánto tiempo trabaja? ¿En cuánto tiempo se elimina? Y esto es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que puede causar también el etomidato? Mioclonías. Es decir, el paciente que se queda dormido puede empezar a hacer fasciculaciones, ¿no? Y finalmente es como se explica de forma relativa por esta desinhibición de la excitación fisiológica, es decir, del circuito de alimentación que permite tener control sobre los músculos. Entonces, como este está inhibido, pues el músculo puede trabajar solito. Entonces, recuerda que el músculo puede excitarse por temperatura, por contacto, por electricidad, por muchas cosas. Entonces, si de repente ven a un paciente que está siendo inducido por etomidato y él empiece a temblar alguno de sus componentes musculares, pues es de cierta forma normal. Por ejemplo, algunos maestros decían que no es un buen inductor cuando el paciente tiene estómago lleno, porque esas mioclonías y el estómago lleno y la posición no se cuidan, los datos de Viera, que ya saben perfectamente, pues pudiera ser que regurgitara, pero esto es muy raro. Entonces, realmente es un fármaco muy seguro que también, como los otros inductores, puede causar dolor local en la inyección. Entonces, esto yo lo manejo cuando hago una inducción con etomidato con un poquito de lidocaína previa. Entonces, yo puedo darle una dosis de lidocaína a 1 por kilo y se va muy bien. Esto es bien importante. ¿En quién no uso etomidato? Perdón. Fíjense que el etomidato tiene un efecto también secundario a nivel adrenocortical. Es decir, inhibe la producción de esteroides. Y esta inhibición de esteroides puede hacer una insuficiencia suprarrenal transitoria. ¿Y por qué es muy importante esto? Acuérdense que el cortisol es una hormona de supervivencia que se involucra con niveles de glucosa y sobre todo también en caso de una infección generalizada con una estimulación, o mejor dicho, con una ayuda al sistema simpático a ser más excitable. Eso quiere decir que, por ejemplo, el cortisol me ayuda a sobrevivir, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y si yo inhibo esto con el etomidato, pues realmente estoy condenando al paciente a que no tenga forma de defenderse, sobre todo en el aspecto de sepsis. Entonces, lo ideal es no seleccionarlo como terapia en los pacientes con algún foco séptico o sobre todo con sepsis, con shock séptico, porque obviamente esta inhibición cortical pues puede ser muy peligrosa. Algunas literaturas plantean
aportar cortisol exógeno. Es decir, yo le pongo una dosis de hidrocortisona pensando en tener, digamos que una especie de marco de seguridad. Entonces, ¿qué otra cosa? Yo lo que quiero que recuerden es que en pacientes con sepsis está contraindicado porque induce una insuficiencia suprarrenal transitoria. Y esto complica a los pacientes en sepsis. Acuérdense que sepsis prácticamente es igual a choque porque los mecanismos súper complejos de la sepsis que todavía no conocemos al 100%, lo que condicionan es también un estado de hipoperfusión tisular que es refractario al manejo con líquidos. Entonces es realmente complicado. Otra cosa, así como los otros medicamentos también, ningún medicamento que yo tengo o que yo manejo en anestesia, ninguno es seguro en el embarazo. Y es algo que no habíamos hablado de él. Pero sí, casi todos pueden tener alguna interacción en el desarrollo materno, fetal. Entonces también, esta es una plática aparte de la anestesia general en las pacientes embarazadas, donde la única recomendación es tratar de manejarlas con anestesia regional porque es más seguro. Porque al final, fentanil, benzodiazepinas, propofol, gases, todos pueden ser teratogénicos. Entonces, meter a una paciente en el primer trimestre de embarazo, en el segundo trimestre del embarazo, pues puede ser muy peligroso. Y obviamente hay que informarle de esto a los pacientes, porque sí es un riesgo. Entonces, si se dan cuenta, las cirugías programadas en la paciente embarazada prácticamente son nulas. Solamente entran algunas urgencias, como por ejemplo una apendicitis, un cuadro de colestitis aguda, todos esos porque prácticamente todos mis medicamentos pueden ser teratogénicos. Y eso es bien importante. Obviamente, así como todos, si tiene hipersensibilidad de atomidato, pues es peligroso. Y en los epilépticos pudiera tener una especie de pseudocontraindicación. Pero también hay que analizar el caso y obviamente esto es un traje a la medida del paciente. No es una receta de cocina estándar, sino yo tengo que diseñarle un esquema adecuado al paciente que estoy manejando. Entonces, en resumen, trabaja en GABA, tiene una acción rápida, tiene una duración, una eliminación teóricamente también rápida y produce una narcosis o una hipnosis, mejor dicho, de 3 a 5 minutos. Y finalmente, pues está contraindicado en sepsis y obviamente con estas cosas que ya les dije con el embarazo y algunas otras situaciones. Y la ketamina. Entonces, con la ketamina es diferente. Porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos de propofol, de diazepam, de midazolam, de tomidato, todos tienen que ver con el complejo, con el receptor GABA. Entonces, este hipnótico no trabaja a nivel de GABA. Si se dan cuenta, este es el único que es tanto hipnótico como analgésico. Esto ya de primera instancia me tiene que abrir los ojos para decir no trabaja en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque GABA al final hace una inhibición, pero no da analgesia. Produce un estado de inconsciencia llamado anestesia disociativa, que se caracteriza por el mantenimiento de los reflejos, tu oxígeno y corneal, y los movimientos coordinados no conscientes. Es decir, el paciente está interpretando las señales diferente. Entonces, aquí sí, déjenme buscar por acá, espérenme un tantito. Un segundito. Trabaja aquí.
Dame, por favor. Déjenme buscarles una bonita. Está bien, aquí vamos a ampliarlo. Si todo el mundo está viendo esta imagen, ¿verdad? Entonces, very good. Thank you very much. Entonces, fíjense, este es pre y este es postsináptica. Finalmente, esta sinapsis que hay entre neuronas está mediado de forma excitatoria, es decir, este le da un mensaje a esta de forma excitatoria, generalmente por este tipo de receptores. Y lo que hacen estos receptores es manejar esta celular. ¿Quién lo hace? Y aquí está, como que esta no está completa porque no es lo que estaba pensando, pero para hablar de esto, acuérdense que una sinapsis, y esto también es parte de un recordatorio, es una comunicación por cercanía. Es decir, la comunicación por cercanía puede ser una comunicación inhibitoria como con GABA o puede ser excitatoria como con NMDA. Entonces, si este fuera un receptor NMDA, este neurotransmisor sería glutamato. Y el glutamato es el responsable del más del 80% de las sinapsis excitatorias. Y como todas las sinapsis químicas que tenemos en el cuerpo, la neurona presináptica libera los neurotransmisores a través de un sistema de proteínas mediado por calcio, es decir, viene el potencial de acción, activa los canales de calcio, el calcio entra y el calcio al entrarse se conjuga con un sistema que se llama el sistema SNARE o SNARE. Este sistema SNARE lo que hace es que las vesículas tienen proteínas y la membrana tiene proteínas y el calcio hace que estas dos se fusionen para que el neurotransmisor pueda ser liberado. Entonces, primero necesito el potencial de acción, 1, después necesito que entre el calcio, 2, el calcio activa este complejo SNARE y finalmente se libera el neurotransmisor. ¿Para qué? Para que el neurotransmisor pueda activar al receptor. Pero yo también necesito degradar este neurotransmisor. ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos que mucho glutamato aquí o mucha acetilcolina aquí, pues va a seguir excitando y excitando y excitando o inhibiendo estos sistemas mediados por, ¿cómo se llama? Por sinapsis químicas. Entonces, espérenme, déjenme buscar otra aquí. No, a ver, déjenme buscar otra imagen más bonita. Voy a buscar otra imagen más bonita. Aquí está. No se ve más o menos. Entonces, ¿qué hace? Los receptores AMPA, kainato, son más sencillos y están acompañando al receptor NMDA. Es decir, en la membrana postsináptica, que está lista para recibir la información de que viene el glutamato, yo tengo estos dos tipos de receptores principalmente. Es decir, AMPA, kainato y NMDA son receptores postsinápticos que actúan con glutamato. Es decir, el glutamato es el que va a desencadenar que yo pueda sacar potasios, y al sacar potasios hago menos negativo el interior, y si meto sodios, calcios, por ejemplo aquí, yo lo que estoy logrando es esta activación. Entonces, los receptores AMPA-kainato, que son en menor proporción, con el glutamato lo que está haciendo es esto. El momento que llega el glutamato, se abren estos canales, estos receptores se abren y fungen como canales. Sale potasio, entra sodio y tengo una activación. ¿Qué pasa aquí con el NMDA, que es el principal? Yo tengo muchos mediadores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Igual, yo con glutamato meto calcio, meto sodio, saco potasio y produzco un potencial de acción o un potencial receptor, mejor dicho, para que yo pueda excitar a la célula. Pero tiene aquí también, si se dan cuenta, otros lugares para sustratos.
sobre todo y quiero que entiendan también algo bien importante. El magnesio va a fungir como un inhibidor de este canal. Es decir, si yo tengo colocado el magnesio va a inhibir al canal. Entonces, por ejemplo, en las anestesias intravenosas totales, uno de los medicamentos que yo utilizo es magnesio en infusión. Y este magnesio en infusión lo que está logrando es inhibir estos receptores excitatorios. Es decir, estoy logrando una inhibición mediada no por GABA, sino por digamos, el control más seguro de los receptores NMDA. Y es bien, 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 bien importante. Entonces, estos receptores de NMDA trabajan con glutamato. ¿Qué hace la ketamina? A ver si te encuentro aquí una imagen aquí. Un segundo. Ketamina. A ver si aquí encontramos para exactamente entiendan dónde. Espérenme. Amantadina también, pero yo lo que quiero es que... Vamos a ver. Glutamate. Vitamina. Déjame uno más sencillo. Entonces, este agonista no competitivo, lo que está haciendo es esto. Lo que está haciendo al final es prolongar el bloqueo tónico, es decir, que permita la interacción diferente con estos sitios. Es decir, lo que va a hacer es excitarlos, pero mantener, si son agonistas competitivos, quiere decir que la ketamina va de cierta forma a activar esto, también teniendo en cuenta la función del magnesio. Es decir, va a permitir una interacción diferente que con glutamato. Y esta inhibición lo que hacen los pacientes es que los estímulos que llegan a él acaban siendo diferentes, son interpretados distintos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo dar también dependiendo de la dosis, por ejemplo, una sedación, y el paciente puede toser y puede defenderse con respecto a la vía aérea. Y eso es bien importante, por ejemplo, cuando yo hago intubaciones despierto, lo puedo hacer con ketamina. Y si yo varío la dosis, pues me puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque no trabaja en GABA, es decir, no hace una inhibición por un agonista GABAminérgico. Lo que está haciendo al final es esto, una anestesia disociativa. Y es bien importante porque, por ejemplo, la ketamina va a también intervenir de forma indirecta con el sistema simpático. Y esto me ayuda muchísimo en pacientes que son hemodinámicamente inestables. Carmen, levantaste la mano. Dígame, doctora. Sí, doctor. No entendí. Entonces, ¿la ketamina qué hace? ¿Se une o evita que el magnesio se despegue? De cierta forma. Exactamente. Entonces, mantiene la inhibición, pero activa, digamos que el ser agonista NMDA significa que se queda en el receptor, no permite que el glutamato excite, pero deja el magnesio para que de cierta forma no haga un potencial receptor que de forma normal con glutamato excitaría la célula. Es decir, hay una regulación distinta. Entonces el paciente está, entre comillas, despierto, pero lo que está haciendo es, por ejemplo, también dependiendo de la dosis, yo puedo, por ejemplo, causar una hipnosis con ketamina o puedo dejarlo despierto y el paciente está disociado. Esto es dosis dependiente. Suena raro, pero
ahorita, si no, lo que voy a hacer es que no quiero meterme en los space. Fíjese que aquí lo explicamos un poquito mejor. Viene de 50 miligramos por mililitro en un frasco de 10 mililitros. ¿Sí? Y las dosis que ahorita las vamos a ver van a ser dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, lo que yo estaba explicando es que se lleva a cabo aquí a este nivel, a receptores de N-metil de aspartato, que son los receptores principales en los cuales glutamato actúa. Dice también que puede tener interacciones con algunos receptores opioides en sitios centrales, es decir, además de hacer esta desconexión semiconsciente, también va a estimular algunos receptores opioides, sobre todo los receptores kappa, y pueden darme analgesia mediada por estos receptores opioides. Y estos receptores opioides, recordemos que son inhibitorios y que permiten ¿cómo decirlo? Que no pase la información sensitiva de dolor. Que eso ya lo explicaremos cuando veamos opioides, pero yo lo que quiero es que entiendan es que la ketamina no solamente trabaja en receptores NMDA, sino también en receptores opioides. Puede tener acción con noradrenalina, serotonina, colinérgicos, muscarínicos. Esto es importante porque, por ejemplo, es muy estable cardiovascularmente y, de hecho, aumenta la respuesta simpática de los pacientes. Es decir, una dosis estándar de ketamina puede elevar la frecuencia cardíaca, puede elevar la presión arterial, porque lo que hace la ketamina es la inhibición de la recaptura de los neurotransmisores simpáticos. Es decir, voy a tener más tiempo actuando a la adrenalina o a la noradrenalina o a la dopa, y esto va a condicionar de forma indirecta un aumento del sistema cardiovascular. Es decir, aumenta su actividad simpático-mimética, es decir, tiene una actividad simpático-mimética. Por eso da taquicardia, hipertensión, incrementa el consumo de oxígeno cerebral y miocárdico, incrementa el flujo sanguíneo cerebral, incrementa la presión intraocular e intracraneal. Porque acuérdense que tanto la presión intracraneal como la intraocular son dependientes directos de la actividad cardiovascular. Fíjense, yo puedo tener dosis de inducción para dormir un paciente. Yo puedo tener dosis de mantenimiento, es decir, para mantenerlo dormido durante la cirugía, o puedo darle sedación. Pero si se dan cuenta, son dependientes de dosis. A mayor dosis, voy a tener un mayor efecto. Puedo utilizarlo también intramuscular, pero obviamente los tiempos van a cambiar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo tener una activación a los 30 segundos un efecto, pero si se lo pongo intramuscularmente va a tardar mucho más tiempo en hacer este efecto. La duración también no es tan elevada, y por ejemplo, yo necesito, por todo esto, porque interviene con los receptores colinérgicos, porque interviene a muchos niveles, generalmente los premedico. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios de la aplicación de ketamina es, por ejemplo, la hipercialorrea. Es decir, estos pacientes que les estoy aplicando ketamina hacen mucha saliva. Entonces, esto puede complicar en mi manejo de la vía aérea, porque finalmente yo puedo causar algunas alteraciones, sobre todo si tengo un paciente con sedación, que a lo mejor quiero intubarlo despierto, y si yo a lo mejor no hago un bloqueo adecuado de laríngeos y tengo un estímulo por esta hipercialorrea, pues puedo causar un problema más grande. Entonces se recomienda un agente anticolinérgico. Que nosotros utilizamos atropina. Escopolamina no hay en México, o al menos no en nuestro medio. Entonces, finalmente lo único que hay que cuidar es la hipersalivación. Y esto se puede hacer de muchas formas, y por ejemplo, lo ideal es aplicar 1 miligramo de atropina intramuscular 30 minutos antes para lograr este efecto de anticialogogo, pero no
no como inhibidor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los efectos esperados de la atropina es aumentar la frecuencia cardíaca, porque al inhibir la liberación de acetilcolina, yo estoy provocando que no tenga una respuesta colinérgica. Y las respuestas colinérgicas, por ejemplo, de acetilcolina en el corazón, acuérdense que la acetilcolina en el corazón hace bradicardia, ¿no? Inhibe el nodo sinoauricular. Entonces, por eso se premedica a los pacientes. Pues ya vimos que también actúa muy rápido y es como bien importante. Una cosa que también está como bien documentada con respecto a la ketamina es sueño con imágenes vívidas, alucinaciones. En algunos casos, pesadillas y delirios de salida. Dura poco tiempo, pero en algunos pacientes tienden a hacer alucinaciones no placenteras. Y esto es bien importante y de hecho se puede evitar si yo aplico una dosis muy bajita de midazolam o de diazepam previo a la utilización de ketamina. Y hace muchos años, creo que ustedes están, yo creo que en el kinder, cuando yo era R2, estaba yo muriéndome de una infección de vías aéreas. Y de repente me habían canalizado en la recuperación, me estaban pasando antibióticos y medicamentos. Y el doctor Roberto Carlos Bautista León, hijo de su pinche madre, amigo mío, que es anestesiólogo intensivista, muy bueno, por cierto, llegó ese desgraciado y me pasó 50 miligramos de ketamina. Yo recuerdo vívidamente el estar en la recuperación, que era un cuarto más de recuperación, que tenía varias camillas y cada camilla tenía como unos muros pequeños entre camillas. Pues yo recuerdo así súper vívido cómo de repente yo me iba a un rincón, todo se hacía grande y de repente empezaban a crecer los muros y cómo de repente todo cambiaba de proporción y realmente sí se sintió muy gacho. De hecho, hay muchos lugares donde se comercializa de forma ilegal la ketamina para agarrar fiesta. Es el famosísimo Special K. Es como súper popular en la escena electrónica de Europa. Es muy común que las personas consuman ketamina, pero en casi todas producen este tipo de alucinaciones. Y si no se cuida bien, pues no es placentero. Entonces, de hecho, esa fue como mi única experiencia con ketamina y las alucinaciones. Es más, no produce amnesia, ¿sí? Esa es otra característica farmacológica importante de la ketamina. No produce amnesia, entonces tú vas a recordar perfectamente todo lo que viviste, todo ese viaje, tú lo recuerdas de forma muy vívida. Entonces, es por ahí. Tiene una semividad más o menos corta, dura un poquito más que el Propofol. 15 minutos, se conoce que el Propofol es más o menos entre 8 y 10. Este dura más o menos hasta 15 minutos. Esto mismo da un efecto analgésico que aumenta un poquito más. Entonces, la ketamina se popularizó en la guerra de Vietnam y fue un medicamento que se desarrolló como anestésico total, porque no solamente daba hipnosis y sedación, sino también daba analgesia. ¿Por qué? Porque también tiene, interacción en receptores kappa. ¿En quién contraindico? Y esto de hecho, la literatura está, hay como mucha, no controversia, pero se ha demostrado que este aumento de la presión arterial y de las cosas que hace el paciente en el sistema cardiovascular es solamente en la inducción, es decir, es en el primer minuto. Entonces, ¿qué pasa si
tengo un paciente con presión es parte del arsenal en los pacientes que yo voy a meter de neuro. Entonces, no está hoy en día contraindicado absolutamente. Solamente hay que cuidar que mientras dure el efecto, el paciente no vaya a tener un problema grave. Entonces, todo tiene que ver con conocer al paciente y con la monitorización. Obviamente, como todos los medicamentos, hay una hipersensibilidad a él. Ya. ¿Qué pasa en las alteraciones psiquiátricas si yo tengo un paciente que tiene por ahí esquizofrenia o algún cuadro peligroso psiquiátrico? Si yo le pongo una dosis de sedación y no tengo este cuidado de manejarlo mejor farmacológicamente, pues yo puedo desencadenar una crisis. Entonces hay que cuidar muchísimo esto por cómo interactúa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Doctora Carmen, ¿sí quedó claro cómo funciona la ketamina entonces? Sí, sí, doctor, gracias. Ok. Está aquí, a ver, en YouTube. Ketamina. Fíjense. Levantando la mano. No vi quién levanta la mano. Adelante. Anelisa. Doctor, ¿me escucha? Sí, ya. Dígame. Okay. Mi pregunta era que si, ¿cuál sería la dosis? Bueno, hablando ahorita de lo que usted estaba comentando, la dosis, una dosis tóxica o letal en cuanto a la ketamina, ¿sí existe o no? Fíjate que sí, y si tú, fíjate, ¿dónde está aquí mis dosis? Si tú realmente manejas más de 5 miligramos por kilo, por ejemplo, tú puedes manejar 5 miligramos, 10 miligramos, es más, algunos literaturas dicen hasta 15 miligramos por kilo, si lo aplicas intramuscular, se puede. Pero obviamente si tú pones 15 miligramos IV, tú puedes tener realmente estas reacciones. La farmacocinética de la ketamina también ayuda a que esto sea, digamos que no tan, ¿cómo decirlo? No sea tan peligroso como una sobredosis de propofol o de benzodiazepinas, aunque estas dosis elevadas realmente van a producir depresión respiratoria. Si tienes un paciente que está, si está, ¿cómo se llama? Hipertenso, que está en una emergencia hipertensiva y tú de repente, si el paciente tiene a lo mejor una presión arterial media de 150 o que tiene una presión de 270 sobre 150 y tú le pones una dosis de ketamina y esto se eleva aún más, pues puedes acabar teniendo un EBC o un infarto o alguna alteración grave. Pero déjame recordar aquí para que quede más claro. Dosis porque no recuerdo el dato exacto, pero ahorita con muchísimo gusto. Déjenme cerrar esto acá. Aquí está. Dosis máxima. Sublingual, sublingual intravenosa. ¿Ya viste? ¿Dónde está aquí? Es más, esta infusión. Fíjense que aquí faltó la dosis IV, pero desde intramuscular. ¿Dónde está aquí? Dolor oncológico con ketamina, no. Aquí encontró La incidencia su toxicidad. Dice que puede ser 100 veces la dosis intravenosa y 20 veces la dosis intramuscular. Imagínate nomás. O sea, realmente tendría que ser una dosis de caballo. Y es como... Es realmente muy raro. Yo he visto pacientes que tienen intoxicación por ejemplo, un síndrome de respuesta al propofol, que ya vimos que es bien grave, o por ejemplo, con anestésicos locales es muy común que haya una intoxicación por una dosis
elevada, pero con ketamina sí fíjate, no administrar más de 50 miligramos IV ni más de 100 miligramos IM. ¿Por qué? Porque ya estás pasando de todas estas dosis de las cuales estás hablando. Sí, absolutamente de acuerdo. Entonces sí es como muy rara. Muchas gracias por la información. Pues miren, ¿No? manda usted. Disculpe, pero por ejemplo, si hay una dosis determinada para provocar sedación, entonces, ¿por qué cuando a usted le pusieron una cantidad elevada solamente tuvo alucinaciones? Es que no fue una cantidad elevada. Es más, fíjate, a mí me pusieron 50 miligramos. Es decir, quedó a menos de un miligramo por kilo. ¿Ya viste? Es decir, me pusieron 1 mililitro de ketamina, que es igual a 50 miligramos. Y para mí, que peso por ahí de 75 kilos, realmente fue a menos de 1 miligramo por kilo. Entonces está en dosis de, ¿ya viste? De sedación. ¿Sí? ¿Sí se entiende mejor? Sí, ya. Gracias. Es que sí, finalmente es importante hacer como esta correlación, porque a lo mejor, por ejemplo, yo le pongo 10 mililitros, que son 10 por 50, son 500 miligramos. Entonces ya estamos hablando de una dosis muchísimo más elevada. Entonces, estamos acá, porque yo lo que quiero que vean es Ketamine Rapid Sequence Intubation. Fíjense esta sedación con ketamina. Vamos a ver si está the late sequence intubation con ketamine. Mira. Hello friends. Today we're Hello friends. No. Pues vamos a ver si tiene aquí alguna imagen importante. Vamos a ver si yo lo que quiero es que no, esta no es la que necesitamos. Lo que quiero ver es que lo vean con los pacientes para que vamos a ver este. Van a sedar a este monito con keta. Entonces, no sé de qué forma lo van a aplicar, pero vamos a verlo bien. Están explicando. Aquí están cargando los medicamentos. Aquí se van a aplicar. Entonces, fíjense, aquí viene la anestesiópata. Aquí. Vamos a tener el equipo, obviamente. Fíjense que aquí acaban de decir atropina como anticiálogo, lo que habíamos dicho, ¿cierto? Para que no existan estos problemas de hipercialorrea. Este pobre chaparrito ya le hicieron lo más difícil, que es canalizarlo. Entonces, fíjense, le van a resolver un problema en su carita. Entonces yo creo que lo van a meter de urgencia ahí a relación. Entonces le están poniendo, obviamente ya hicieron aquí una dilución del medicamento y no supimos exactamente cuánto le pasaron, pero entra en esta dosis de sedación. ¿Sí? Entonces aquí están teniendo todo lo que es pero quiero que vean su carita. Muy probablemente le pusieron primero el anticialogogo. Y yo creo que bien ahorita está normal, está así como preocupado, todavía está pendiente de todo, ¿ya vieron? Es más, sabe qué le están haciendo. Y está tomando, si se dieron cuenta, está tomando el tiempo en el cual está aplicando el medicamento. Y esta como tal, me imagino que aquí, ella lo marcó como ketamina y se lo está poniendo lento. Pero fíjense, aquí, déjenme. ¿Se escucha esto? Sí, doctor. Aquí le está aplicando la ketamina. All right, there we go. Miren.
aquí le van a hacer probablemente el procedimiento. Pero ya vieron qué rápido quedó, está despierto. Fíjense, quiero que lo vean. ¿Ya vieron? Él está ya con sedación, pero no está en hipnosis. Perfect. Lo que está haciendo aquí para ponerle esto es única y exclusivamente un soporte para que no se obstruya. Lo que está haciendo es lavándole la herida. Pero ¿ya vieron cómo está despierto el bebé? Es decir, le pone un poquito de oxígeno suplementario, pero él está despierto y con esta dosis tiene reflejo de protección de vía aérea. Entonces es un gran medicamento como sedación porque permite que el paciente no pierda estos reflejos de Think the superior protección, pero labial tampoco artery pierda was la cut and ventilación. expands and is bleeding a little bit. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. Aquí lo que estoy haciendo única y exclusivamente es complementar un poquito la dosis. Pero con esa dosis que le pusieron, ¿ya vieron? Es más, ahorita le están aplicando acá. Pero ya vieron qué rápido actuó. Y ya vieron cómo está el bebé. Está respirando. Está, entre comillas, no está despierto, está disociado. Y fíjense. ¿Ya vieron? Está dejando hacer el procedimiento sin ningún problema. Entonces aquí está saturando al 100%, le están monitorizando el CO2, la frecuencia, todo está muy bien. Entonces, este bebé, fíjense, la mamá no nos importa ahorita, pero fíjense, él está despierto y le están haciendo el procedimiento. Y eso es una de las cosas que yo quería que vieran ya viste cómo estaba moviendo su manita, ya vieron cómo abre su boca, cómo le están haciendo todo. Esto es secundario al uso de ketamina. Entonces, es un gran medicamento. Es realmente una herramienta súper importante. Entonces, muy probablemente lo premedicaron con una dosis muy bajita de benzodiazepina y complementaron con un anticiálogo, probablemente ketamina, o si son gringos, a lo mejor escopolamina. Pero esto es la belleza de la ketamina. Déjame cerrar esto. Entonces, ¿el magnesio en qué momento se va a emplear? Fíjate que tú lo puedes utilizar, el magnesio generalmente lo utilizamos cuando yo hago por ejemplo, una anestesia libre de opioides. O, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una anestesia intravenosa total. Yo puedo o no utilizarlo, es decir, es un coadyuvante. Si yo tengo magnesio circulando en infusión, es más fácil que estos receptores NMDA se mantengan de cierta forma inactivos y me permitan a mí que no exista esta excitación complementaria, porque muchos de los sistemas de vías sensitivas son mediados por glutamato. Entonces tú decides si utilizas o no magnesio. Por ejemplo, hay protocolos ¿qué les gusta? De alteraciones de la presión arterial en mujeres embarazadas, en los cuales se utiliza magnesio para inhibir esta hipertensión refractaria a otras cosas. O sea, dan muchas cosas y dentro del manejo también es magnesio. ¿Por qué? Porque inhibe todas estas vías. Entonces, el magnesio trabaja ahí. Y lo que quiero que recuerden en este momento es eso, que el magnesio trabaja en este mismo receptor y que puede ser complemento. El problema es que el magnesio tiene también una vida de eliminación mucho más lenta y el proceso de eliminación es mucho más complejo. Entonces, yo también ponerle, por ejemplo, en esta sedación a este chavito, en lo cual solamente le van a suturar el labio, yo con solamente ketamina y un poquito de midazolam, el chavito se va a ir de súper lujo. Y en 20 minutos ya va a estar como muy tranquilo y va a tener una sedación residual y va a estar muy tranquilo y probablemente no necesite nada más de medicamentos, más que los que lleva a su casa, un poquito de antibiótico, un poquito de analgésico tomado y se acabó. El magnesio lo utilizo cuando decido hacer otro tipo de procedimientos, sobre todo mantener pacientes en anestesia general sin agentes inhalados. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué les pareció la ketamina? Es un gran medicamento. Entonces, y de hecho,
ahorita estaba leyendo, por ejemplo, en las salas de urgencia también es bien útil por lo mismo. Este es lo mismo, ¿ya vieron? Aquí es más, no necesito ponerles más, fíjense. Sí. Aquí está despiertito, por aquí están poniendo aquí isoketamina. Si les pones la inyección muy rápido, pueden hacer apnea. Entonces, lo ideal siempre es lento y diluido, sobre todo en dosis de sedación. Pues fíjense que está chille, pero si le damos este lapso entre 30 y 60 segundos, fíjense qué va a pasar. Algunos pacientes hacen nistagmus horizontal. ¿Te vieron cómo está despierto? Pero no está despierto, mejor dicho, está disociado. En este caso, el anestesiólogo o la anestesióloga, por juzgar las manos, lo único que está haciendo es cuidar la vía aérea. Es decir, darle un poquito de posición para que pueda ser manipulado sin ningún problema. Obviamente las secreciones también van a ser secundarias a la dosis pero fíjense, este paciente tiene una sedación por ketamina y en ningún momento dejó de ventilar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, doctor. Entonces, solamente en la ketamina, así si habláramos así, no sé, o bueno, la reformulo mejor. En los anteriores hipnóticos que hemos visto, sí se utiliza algún agente analgésico extra. Sí, claro. Sobre todo, o sea, depende, ¿no? Por ejemplo, si tú necesitas solamente dar una sedación para que un paciente le hagan un procedimiento no invasivo, por ejemplo, una tomografía, donde yo necesito que esté muy tranquilo durante 2-3 minutos, o una resonancia magnética que se van a aventar 20 minutos, 40 minutos, pues a lo mejor solamente necesito una dosis de benzodiazepina, de sedación, y complementarlo si lo necesita, y se acabó, pero a lo mejor le van a suturar el labio y solamente tengo benzodiazepinas. Bueno, esa benzodiazepina tengo que adaptar la dosis para sedación, pero además tengo que controlar su dolor. Y puede hacerse con un opiáceo o puede hacerse con anestesia local. Por ejemplo, a lo mejor en otra situación, si se dieron cuenta en el video que les puse del niño con labio, le pusieron la ketamina y de repente el cirujano pum, reparó y ni siquiera le puso anestesia local. No había necesidad por la dosis por la misma ketamina. Entonces, si ustedes conocen sus medicamentos, por ejemplo, si estamos hablando que la ketamina sí da analgesia por la interacción con receptores opiáceos tipo kappa, pero los otros solamente trabajan en GABA, entonces si el paciente va a tener un estímulo, pues entonces necesito también controlar eso porque va a ser insuficiente. Sí, Mike. Doctora Ruiz. Sí, doctor. Una pregunta. ¿Cómo serían entonces los tiempos de aplicación? Por ejemplo, primero coloco la atropina, ¿cuánto debo de esperar para poner el midazolam y cuánto para la ketamina? ¿O cómo es que se van, como si fuera un tren, pero cómo sería? ¿En qué tiempo? Lo ideal es primero poner la atropina, darle, por ejemplo, tú puedes poner una dosis muy chiquita, por ahí de unos entre 50 y 100 microgramos por kilo de atropina. Y esto va a hacer que más o menos igual como en unos, por ahí de 40 a 60 segundos ya tengas este efecto. A lo mejor va a haber un poquito de taquicardia y de repente sus mucosas se van a secar. Después pones un poquito de midazolam, igual una dosis muy baja, probablemente igual a 50 microgramos por kilo. Y le das también este lapso más o menos como de 1 minuto, minuto y medio. Recuerda que empieza a hacer efecto en 1 minuto, pero el tiempo en el que empieza a actuar es entre 3 y 5 minutos. Y la ketamina es la que más rápido trabaja de todos. Entonces, si tú haces esta premedicación con estos tiempos, tú puedes tener este efecto ideal. Entonces, lo ideal sí es atropina unos 3 a 5 minutos antes, el midazolam unos 2 minutos antes, y cuando estés más o menos a 1 minuto de que inicie el manejo cualquiera que sea, por ejemplo, la resolución del labio como vimos en el video, probablemente 1 minuto antes. ¿No? Es bien importante hacer esto porque
si tú de repente se lo pones los tres al mismo tiempo y los tres tienen vidas alfa bien diferentes entre uno y otro, pues no vas a tener un efecto ideal. Entonces, esta forma de manejo, dándole los tiempos farmacológicos necesarios a tu paciente, es lo que va a asegurar un manejo ideal. Sí, absolutamente. Absolutamente, doctora Ruiz. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, Dígame, doctora Pérez. ¿me escucha? Sí, sí, sí. Cuando usted habló de que se produce disociación, se refiere a que produce inconsciencia o el paciente está consciente de lo que le están haciendo. Recordemos que yo sí puedo lograr inconsciencia si pongo una dosis alta, ¿sí? O sea, una dosis de inducción. Este paciente va a haber tanta inhibición de los receptores NMDA que va a producir esto, hipnosis. Y puede producir hasta apnea. Si yo doy una sedación con ketamina, muy probablemente el paciente lo que está haciendo, este estado disociativo, es interpretar los estímulos diferente a lo que yo haría de forma normal. Es decir, a lo mejor estoy sintiendo que me tocan, pero se siente a lo mejor no dolor, sino calor. O se siente presión en vez de ardor, ¿sabes? O sea, no es una interpretación como igual. El paciente va a estar consciente y de repente va a decir, oye, pues sí, me redujeron el hombro porque tenía yo una luxación y de repente sentí nada más como me jalaron, pero pues no me dolió. Eso es el estado disociativo, que los sistemas de transducción de la información están alterados. Es decir, un estímulo doloroso se traduce en dolor porque la vía está íntegra. Pero si yo tengo en esta vía una interacción a nivel de receptores NMDA, pues realmente la interpretación va a ser distinta. Ese es el estado disociativo. ¿Sí, doctora Pérez? Sí, doctor, gracias. Luego Ángel preguntó, ¿podría repetir lo último que menciona acerca de los pacientes con PIC incrementada, por favor? Claro. Si recuerdan, yo había dicho que la ketamina aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca porque tiene una interacción con la recaptura de los neurotransmisores simpáticos. Es decir, voy a tener más a disposición noradrenalina, adrenalina, dopa, ahí en la membrana, en la hendidura sináptica que va a producir estos efectos. Pero es un efecto transitorio. Entonces, había la creencia hace algunos años de que estaba contraindicado en pacientes que tenían aumento de la presión intracraneal. Por ejemplo, porque tenían un tumor o que tenían un hematoma o que tenían cualquier alteración. Entonces, se ha demostrado que esto, uno, es dosis dependiente y dos, yo puedo manejar de forma transitoria este periodo de hipertensión y seguir manejando a este paciente con ketamina de una forma muy segura. Entonces, es eso exclusivamente. ¿Sí, doctor Rodríguez? Gracias, doctor. Sí. No, es Victoria, perdón. Es que vi el ángel y dije, no. Sí, doctora Rodríguez, muy bien. Gracias, doctor. Y Miguel Ángel dice, ¿se puede decir que como una disociación entre componentes corticales y los somáticos? Sí, de cierta forma. Es decir, no hay una continuación de la información adecuada. Entonces, al final, yo tengo un estímulo que necesita ser transducido en potenciales de acción y a su vez interpretado en la corteza para saber de qué estoy hablando. Dolor, placer, lo que tú quieras. Entonces, esta información llega diferente por la interacción con la ketamina. Entonces, sí hay esta como intervención en los canales, en los componentes corticales, de los componentes somáticos a los corticales. ¿Sí, Mike? Sí, gracias. De hecho, a mis ratitas en el laboratorio, yo las manejo con ketamina, no las manejo con barbitúricos, las manejo con ketamina. Porque pues es mucho más humano manejarlas con keta que manejarlas con algún barbitúrico que es también igual, trabaja en GABA, que no da nada de analgesia y que pues, es más, yo mantenía mis ratitas vivas con ketamina y toleraban muchísimo mejor el estímulo, no se morían en el momento de la inducción y finalmente ya
y también les daban analgesia. Entonces, creo que es mucho más humano tratar a los animales de laboratorio con ketamina que con barbitúricos. Muchachos, ya me extendí, una disculpa, pero sí, estas son desde el letomidato y la ketamina. ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias. Cuídense harto. Nos vemos mañana. Gracias. Horas. Bonita noche, doctor. Gracias, Nos vemos, doctor. hasta mañana. Doc.